Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar a ver si nosotros con nuestra vida le negamos a Jesús. Porque a veces decimos que le amamos mucho a Dios, que nosotros hacemos en todo momento lo que un católico, lo que un cristiano tiene que hacer, pero muchas veces con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, le negamos a Jesús que vive en nuestro corazón. Porque un católico que se comporta como un hijo de Dios va a estar cumpliendo para comenzar la palabra de Dios. No va a mentir, no va a ser corrupto, no va a vivir de una manera contraria a las enseñanzas de Jesús. De hecho, Jesús nos enseñó que Él es nuestro maestro de vida, que es a Él a quien debemos seguir, que es a Él a quien tenemos que imitar. Y muchas veces las personas se llenan de malos ejemplos, porque vemos eso todos los días, tanto con personas que están alrededor nuestro, tanto en programas, sea de televisión, series, por situaciones que llegan a través del celular, pero nosotros tenemos que tomar conciencia que lo que debemos hacer debe de ser lo correcto ante los ojos de Dios. Y eso nos explica la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos de negación, ¿verdad? Negamos muchas veces con nuestras actitudes, negamos con malas palabras cuando de repente de nuestra boca salen malas palabras, o cuando nos decidimos hablar mal del prójimo, cuando con nuestro comportamiento estamos pecando, cuando nuestros pensamientos se ven inundados de malas cosas y estamos de repente en nuestra cabeza tramando el mal, nosotros le estamos negando a Dios en nuestra vida y no nos damos cuenta. Por eso es importante entender, ¿verdad?, que a nosotros el Señor nos pide un comportamiento, y ese comportamiento tiene que tener como cimiento a la palabra de Dios, y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él nos dice, renunciando a lo que muchas veces queremos hacer, porque nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos dentro malos deseos, ¿verdad? Entonces, si alguien, por ejemplo, te agredió o alguien te habló mal, de repente como que
interiormente deseamos decirle un montón de cosas, pero ahí es donde tenemos que analizar. ¿Está en primer lugar Dios en nuestra vida? Jesús nos dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con la cruz y que me siga. Y renunciar a uno mismo implica decidir dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios me pide. Jesús nos dice, recen por sus enemigos y sus perseguidores. Jesús nos dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. ¿Y cuál es la puerta ancha? Donde todo está permitido, donde hago lo que yo quiero, donde no me importa lo que hacen los demás. Pero la palabra de Dios nos llama a hacer lo que el Señor nos pide. Y hay tanto por aprender, ¿verdad? Porque acá, a medida que más conocemos, más vemos cómo fue el comportamiento de Jesús. Por eso Él tiene que ser nuestro maestro de vida. A Él es a quien debemos de imitar. Es a Él a quien tenemos que seguir. Y tenemos que todos los días de nuestra vida hacer todo lo que Él nos pide, porque tampoco sirve hacer algunas cosas. No, yo no miento, yo no robo, pero quizás le maltrato a alguien o soy agresivo con alguien o actúo con el pecado. El otro día estaba atendiendo, ¿verdad?, una persona que subió algo en las redes y esta chica iba manejando y iba agrediendo a la gente en el tráfico. Y uno se pregunta, ¿será que se da cuenta? Porque a veces, muchas veces, es parte ya de nuestra costumbre de actuar mal. Por eso, la palabra de Dios tiene la capacidad de enfocarnos a nosotros mismos y mostrarnos cómo debe de ser nuestro comportamiento, cómo tenemos que actuar y mirarnos para darnos cuenta de nuestros errores, porque si nosotros no asumimos nuestros errores, no vamos a cambiar. Y cuando no cambiamos, muchas veces permanecemos en el pecado. Por eso siempre es importante entender que cuando la palabra de Dios me está mostrando algo que estoy haciendo mal, algo que tengo que cambiar, es para que yo, cada uno de nosotros, decidamos hacer lo que Dios nos pide. Porque en realidad Jesús vino a invitarnos a una vida nueva con Él. San Agustín decía, Dios propone, no impone. Y realmente la propuesta que nos da el Señor es una vida sana y limpia de pecado, apartados de todo aquello que Dios nos pide que no hagamos. Pero para poder saber qué es lo que Dios quiere, tenemos que conocer primero la palabra. De nada sirve hablar mucho de Dios o rezar cuando nuestro comportamiento es contrario a lo que el Señor nos pide. Entonces, a eso nos llama la palabra de Dios, a entender que este conocimiento que nos está ofreciendo es para nuestro bien, para transformar nuestra vida, para darnos la oportunidad de una vida nueva, pero con Dios. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios.
Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de si con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, negamos o no a Jesús. Porque, como les decía, no es cuestión de rezar. Y eso nos dice la palabra de Dios. En el día del juicio final muchos me dirán, nosotros hemos rezado, nosotros hemos echado demonios en tu nombre, y yo les diré, dice Jesús, no los reconozco, malhechores. Por eso tenemos que mirar nuestro comportamiento, pero ante la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Porque nosotros podemos pecar de 4 maneras: pensamientos, palabras, obras y omisiones. A veces nuestros pensamientos se ven invadidos por tentaciones que nos quieren llevar al mal pensamiento. Cuando nosotros rechazamos esos pensamientos negativos, esos pensamientos que contienen pecado, porque podemos discernir que el pecado está inserto ahí, entonces no es pecado. ¿Y cómo se rechaza? Eso nos enseña en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, que toda tentación en cualquiera de nuestras 3 partes, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo, se rechaza a través de la palabra de Dios, repitiendo palabra de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta que el pensamiento que vino es equivocado, es errado, perdón, Señor, y repetimos palabra de Dios, y ese pensamiento, esa tentación al mal pensamiento se va. Pero si nosotros alimentamos ese mal pensamiento
y crecemos en él, entonces nosotros decidimos pecar y se convierte en pecado. Pudiste no haber dicho ni una sola palabra, pero ya estar pecando en el pensamiento. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de que nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios y no como los hombres. Los hombres tienen pensamientos donde muchas veces están insertos los malos deseos y eso te lleva a pecar. Después nuestras palabras construyen o destruyen. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos haga dar cuenta qué sale de nuestra boca en 24 horas. Y ahí vamos a poder analizar qué hay en nuestro corazón. Porque dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, lo que sale por la boca sale del corazón. Y muchas veces en nuestro corazón guardamos resentimiento. Ese resentimiento quizás esté cargado de rencor o a veces hasta de odio. Entonces, en un enojo van a salir todas esas palabras de dentro nuestro. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos y trabajar en nuestras palabras para que ellas construyan y no destruyan. Lo que más tenemos que atender en nuestras palabras es cuando nos enojamos. Porque cuando nos enojamos muchas veces decimos cosas de las cuales nos arrepentimos después. Entonces es importante ver si no le estoy negando a Jesús con mis palabras, sino al contrario, nuestras palabras tienen que ser para alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Dios por sobre todas las cosas. Nuestras palabras tienen que trabajar para el reino de Dios y no lo contrario. Y cuando nos enojamos, quizás lo mejor sea callarnos y rezar para que posteriormente podamos rezar, pensar y después hablar. Y en la calma y en la tranquilidad estará vuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. Entonces ya en la calma me voy y hablo con la persona. Jesús nos enseña, cuando tienes algo en contra de alguien, ve y habla a solas con esa persona. Esto es muy importante, inclusive para corregir a los hijos. Muchas veces se quiere corregir a los hijos, sean pequeños o adolescentes o grandes, delante de otras personas. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que corregir a solas a nuestros hijos, retirarlos, hablarle a solas, pero en la paz y en la tranquilidad, nunca en el enojo. Porque, como les digo, el enojo nos puede llevar a decir o hasta agredir muchas veces y después arrepentirnos. Y ya hicimos mal y muchas veces ahí quedan heridas profundas grabadas en el corazón. Por eso es importante entender de que la palabra de Dios te enseña todo, no es solamente lo que Jesús hacía, sino es llevar lo que Jesús hacía a cada una de nuestras vidas. Y después están nuestros actos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué ejemplo damos a los demás? Porque a veces se dan malos ejemplos. ¿Y saben qué? Siempre hay alguien que nos está observando. Siempre hay alguien que nos mira y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras palabras sí producen o un buen ejemplo o un mal ejemplo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Porque Jesús nos dice, pobre aquellos que causan escándalo. Sería mejor para ellos atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Entonces no tiene salvación. Es importante el análisis. Y después está la omisión, porque son 4 maneras de pecar: pensamientos, palabras, obras y omisiones. Cuando sabemos que tenemos que hacer algo,
cuando sabemos que eso es lo correcto o cuando tenemos la posibilidad de ayudarle a alguien y no lo hacemos. Eso es pecado de omisión. Entonces, todo esto no lo estoy inventando yo, está aquí en la palabra de Dios. ¿Saben qué? Conocerle a Jesús no quiere decir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Judas le conoció a Jesús. Judas compartió con Jesús. Judas vio los milagros que hizo Jesús. Pero él decidió hacer su voluntad y no la de Dios. Entonces, ¿cómo terminó Judas? Y perdiéndose. Nosotros también tenemos que decidir obedecer a Dios. Entender que el camino está trazado por Jesús, que es nuestro buen pastor, que nos quiere guiar a la salvación. Y la decisión no es de Dios, es nuestra, porque somos nosotros quienes tenemos que decidir amoldar nuestra vida a la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando si nosotros con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, le negamos o no a Jesús. Y hablábamos, ¿verdad?, de que está en nuestro día a día, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de actuar, si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Quería compartir con ustedes una partecita del Evangelio de San Mateo, donde Pedro, que es sobre quien Jesús fundó la iglesia, esa iglesia que hoy nosotros formamos parte, que es la Iglesia Católica, que de hecho es la fundada por Jesús, ¿verdad? Bueno, Pedro, antes de que Jesús sea crucificado, le negó 3 veces. Y eso está acá en el Evangelio. Por eso es importante saber, siempre está la advertencia, Jesús le había advertido. Y cuando le advirtió, le dijo: Simón, Simón, Satanás pidió permiso para sacudirte como lo hace el viento con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo y para que tú después puedas guiar a tus compañeros. Entonces, la advertencia está, fíjense, Jesús ya le llama Simón. Cuando Jesús le llamaba Simón a Pedro, que era su nombre
de nacimiento, ¿verdad? Era porque se había ido al mundo de nuevo. Y Pedro le negó y le dijo, Señor, yo negarte a ti, pero nunca. Siempre la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado, que estemos atentos para no caer en esa tentación. Y dice en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y acercándose a una muchacha de la casa le dijo, tú también eres de los que andaban con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos diciéndole, no entiendo lo que dices. Yendo hacia la entrada, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes, este estaba con Jesús de Nazaret. Pedro por segunda vez, jurando, lo negó, no conozco a ese hombre. Poco después se le acercaron los que estaban ahí y le dijeron, tú eres también de esos que andaban con Jesús, se nota en tu modo de hablar. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Y al momento cantó el gallo. Y recordó Pedro las palabras que Jesús le había dicho. Antes del canto del gallo me habrás negado 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Es interesante esta extracción del Evangelio porque acá nos muestra que Pedro primero niega. Cuando niega está mintiendo. La segunda vez niega y jura. Y la tercera vez maldice, niega y jura. Fíjense, cuando nosotros le negamos a Jesús, nosotros nos apartamos de Él. No es que Jesús se aparta de nosotros nos apartamos de Él. Pero comienza a crecer el pecado. Primero le niega, entonces primero miente. Después viene la mentira ya con el juramento. Crece el pecado. Y después ya viene con la maldición. Entonces, nos advierte siempre la palabra de Dios que estar apartados de Jesús y obrar de acuerdo a nuestros criterios siempre nos va a hacer crecer en el pecado. El espíritu o crece o decrece. Y la pregunta que hoy vos y yo tenemos que hacernos interiormente es, ¿estamos creciendo espiritualmente o estamos decreciendo? Porque cuando decrecemos, crecemos en el pecado. Decrecemos espiritualmente, crecemos en el pecado. Y eso nos aparta cada vez más de Dios. Por eso tenemos que entender, es tiempo de acercarnos con un corazón humilde y arrepentirnos, así como Pedro cuando le cantó el gallo se acordó de lo que Jesús le había dicho y se arrepintió. Hoy sí está viendo este programa, es porque el Señor nos está dando a todos, me incluyo a mí, la oportunidad de arrepentirnos. Porque ¿quién puede decir yo nunca pequé? Todos somos pecadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos podemos equivocarnos, todos podemos errar. Pero cuando el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, y para eso tenemos el sacramento de la penitencia y la confesión, es para que decidamos cambiar. Una cosa es el reconocimiento del pecado y otra cosa es el arrepentimiento. Yo puedo reconocer que mentí, pero no me importa. No hay arrepentimiento. Pero cuando reconozco que me equivoqué y siento ese dolor del pecado, como dice el Catecismo en la Iglesia Católica, que es lo que Pedro sintió aquí cuando lloró amargamente, entonces sí me voy al sacramento de la penitencia y la confesión. Ahí el sacerdote, que en ese momento está representando a Jesús, te va a dar la absolución. Y ahí comienza de nuevo un borrón
y nuestro corazón se queda limpio para poder seguir caminando en esto que es el vivir la palabra de Dios y que es la oportunidad que Dios pone en nuestras manos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en el capítulo 1 de Isaías: aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. El Señor nos da la oportunidad. Y saben que cuando Él nos da la oportunidad es justamente cuando nos está tendiendo la mano para levantarnos, para acercarnos a Él y para comenzar de nuevo con Él una vida de amor, de pureza, de paz. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de si le negamos o no a Jesús con nuestras actitudes. El llamado a vivir de acuerdo a su voluntad es para todos. El llamado al arrepentimiento es para todos. Pero el Señor nos quiere bien, nos quiere libres del pecado, nos quiere puros para poder llevarnos al Padre. Y la decisión no es de Dios, porque si hay algo que Dios respeta es nuestra libertad. La decisión es de cada uno de nosotros. Ahora, implica cambios siempre. La palabra de Dios siempre te va a llamar a cambios, cambio de vida, cambio de comportamiento, cambio en tu manera de hablar, de pensar y aprender
a actuar como nuestro maestro de vida, que es Jesús. ¿Implica esfuerzo? Sí, porque al principio te va a costar muchísimo, porque es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, renunciando a lo que Dios te dice que está mal, renunciando al pecado, renunciando a aquello que nos aparta de Dios. Pero lo más hermoso es que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestra vida se transforma, nuestro espíritu siente la paz de Dios, pues Jesús nos dijo, les doy mi paz, les dejo mi paz. La paz que yo les doy no es como la paz que hay en el mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces, esa paz, esa tranquilidad que es de Dios, se inserta en nuestro corazón. Y aprendemos a vivir en el mundo sin formar parte del mundo, que es lo que Jesús nos enseñó. Fíjense el cambio que hay. El cambio solamente lo vas a notar si experimentas con Dios. Por eso dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti, mi Dios, con todo lo que hay en cada una de nuestras vidas, en nuestro corazón, para que tú obres en cada uno de nosotros, para que tú nos transformes de acuerdo a tu voluntad y para que nosotros podamos vivir en obediencia a tu palabra. Que nunca nos apartemos de ti, mi Dios, y todo aquello que sea parte de nuestros pensamientos, palabras, obras que nos aparten de tu presencia, que nos demos cuenta, para que podamos sentir ese dolor del pecado, ese arrepentimiento, para poder volver a tus brazos amorosos y nunca apartarnos de ti. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, imitándote a ti, nuestro buen pastor, el que cuida de sus ovejas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.